A veces, como muchas cosas en la vida, muchas cosas se quedan en el concepto y en la teoría. Pero creo que este año el Señor, desde el principio del año, cuando empezamos con el Salmo 91, fue todo como, esto digo y así es, ¿cierto? Esto enseño, esto pasa. Nada se quedó en el concepto, nada se quedó en la teoría. Entonces, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¡pum! Y empieza Salmo 91. Muchos experimentamos eso. Muchos tuvieron situación económica adversa, pero muchos no debiendo tener una situación económica favorable, la tuvieron, ¿sí? O sea, todo fue como muy del Señor. Creo que este año el haber hecho ese seminario de iniciación fue muy importante en un conocimiento claro de lo que es la salvación, la vida, la muerte, la resurrección, la esperanza y una vida eterna. Creo que este año vimos de manera muy tangible lo que implica apartarse para Dios, una vida. Yo creo que definimos mucho más claro lo que es ser cristiano, que no se puede quedar en un concepto, ni en religiosidad tampoco, ni en un legalismo, sino, bueno, esta es la vida, es una vida dinámica, es una vida que debe ser libre, fresca, ¿sí? Es una vida fresca, pero es una vida sin duda alguna que demanda santidad y rectitud. Bueno, el Señor fue este año 4DX, como en los cines, ¿no? No fue ni siquiera 3D, sino 4DX. Y eso es lo que ha sido muy hermoso, poderlo ver de manera providencial y sobrenatural. Primera Corintios 15. Primera Corintios 15. ¿Quieres esta Biblia? Claro, yo tengo una Biblia acá que... O si no. Yo le llamé al sermón de esta noche o a la enseñanza de esta noche la victoria del Evangelio en Cristo. La victoria del Evangelio en Cristo. Y, y vamos a tener en cuenta 1 Corintios 15. Quería reconocer públicamente, yo lo he hecho, pero no me sobra hacerlo. Sin duda alguna, la ayuda que este año fueron para nuestra vida y nuestro llamado Simón y Daniela. Eh, una labor que es silenciosa, pero que ahí está constante. Yo sé que ello les ha implicado esfuerzo, no solo esto, hay otras cosas en las que dinámicas que nos ha correspondido este año y Simón y Daniel han estado allí a un ritmo que es el de los papás, pero que con mucha madurez y con mucho cariño lo han tomado. Han sido pacientes, han sido perseverantes y pues yo le agradezco mucho a Dios porque la vida de mis hijos han sido de mucho alivio, sobre todo este año, de muchísimo alivio. Espero que el Señor les recompense, que les multiplique en su labor. Vuelvo y digo, es como esa labor detrás de cámaras que nadie ve, pero es tan importante, tan importante. Daniel, Carolina dice que eso es producción técnica y se paga muy bien. He tratado de pagar yo lo mejor que puedo, pero yo sé que el Señor les pagará mucho mejor. Y fuera de eso es que tener, digámoslo así, unos jefes como nosotros y fuera de eso los papás, pues no debe ser muy fácil ni sencillo y han hecho una labor muy linda. De verdad que les agradezco mucho y me siento muy feliz y muy agradecido por estos dos muchachos. Bueno, y por todos los que estuvieron allí, Omar, Carolina, María Antonia, Luz Mari, bueno, Luz Mari Villegas, todas las madrinas, Bertica, que insisto, la labor de las madrinas de Inglés para la Vida, impresionante, es impresionante, impresionante. Eh, lo de los profesores es muy importante.
pero para mí lo de las madrinas me pareció fundamental, porque es la compañía, es el pastoreo de los niños, de las familias, se nota, es esa parte increíble. Eh, Agradecer a Mariluz Paz, que ha hecho una labor muy importante con los jóvenes, los niños, a Mariluz y Caicedo, a Migdonio, a John Hoymer, Doris, Valeria Caicedo, que también nos colaboró en estos últimos meses y fue muy importante. Solo que Dios le dio una muy grande bendición, entonces emprenderá otro camino en su vida laboral, pero ha sido extraordinaria su labor. Bueno, y a todos los que han estado allí en sus aportes silenciosos, con trabajo, con servicio, con recursos, con tiempo. Claro, ahí están todas las madrinas, sino que no me acuerdo de todas las madrinas. Me perdonan el que el nombre puntual no lo diga, pero han estado ahí, ¿sí? Eh, Hoy Luciana incluso preocupada por la gente, ¿no? Luciana, porque ellos se quedaron en el monte y Luciana decía que había que bajar, que le preocupaba a la gente. Luciana, imagínense que la gente, entonces mi esposa le dijo, no, tranquilo, todo está, háganle, quédense de verdad, son tantas personas, pero yo creo en el Señor que Dios les recompensará, les multiplicará y este año se valora mucho más todos los aportes que ustedes han dado desde lo que Dios les ha concedido, ¿sí? Tiempo, recursos y talentos. Que el Señor les multiplique el tiempo, los recursos y los talentos que dieron para su obra, para su servicio. En muchas labores, vuelvo y digo, lo que hacía Miriam de hacer el puente para entregar los mercados a las familias, o sea, eran tantas cosas que yo sé que los que a veces uno cree que no es o no se notan, pero son fundamentales. Yo sé que la intercesión de Luisa, de Berta, bueno, y tantas cosas que pues escapan, pero yo sé que Dios les va a multiplicar. Amén. Sensible. Claro, que si te puedes tu tapabocas y vienes y hablas acá que quieren escucharte. Puedes llorar, tranquilo. Eso está en el libreto. Bueno, muy buenas noches a todos, a toda nuestra familia GPS. Este año nos hemos sentido como una familia. Hemos sido una familia porque ha sido a través de los mensajes del grupo de intercesores, intercesoras, ver ese grupo cómo funciona, cómo todos y todas contestamos de manera casi inmediata las peticiones que se colocan allí, es algo muy especial, porque quiere decir que estamos pendientes, ¿cierto? En el grupo de parejas, en el grupo de jóvenes, que pues ha sido pues como el reto más grande, ¿cierto, Simon? Pero ahí vamos. Y, y fuera de eso lo que pasa con los niños, pero creo que todo esto no hubiese sido posible si Dios no hubiese puesto a una familia de pastores, porque pues no sé, Danielita y Simón que tengan en su corazón, no lo sé cuáles son sus sueños, pero yo he visto una familia de pastores, ¿sí? Y a mí me conmueve mucho porque pues es como la familia que quienes estamos en la fe quisiéramos tener, ¿no? En este momento. Y de verdad, discúlpeme, me estoy muy conmovida y le lloré a la aliento. Pero en medio de este año, que pues por supuesto hemos crecido, de hecho Ayonoya, gracias a Dios, ha crecido exponencialmente y me da mucha alegría por mi esposo y por mi familia, pero si no los viéramos, si no viéramos a Dios a través de la líder Claudia, de usted líder, de Simón, de Daniela, su testimonio de vida, pues como uno aprende en lo social, ¿no? Es con el ejemplo que se educa, no puede ser de una manera distinta. Esas madrugadas a las 5 de la mañana, luego al mediodía, luego a las 5 de la tarde, todo eso es un esfuerzo que ahora que escuchaba a la líder alabando decía que
esfuérzate y sé valiente. Ustedes han sido esforzados y valientes. Y yo sé que es el sentir de todos y todas las que estamos aquí. Este año yo no fui a psicólogo, lo estuve a usted. Y por eso no enloquecí a mi esposo en la casa. Pero de verdad, muchas gracias. ¿Sí? Si ustedes no fueran testimonio, nada de las cosas que el líder enumera, es que son muchísimas. Y uno, lo de Inglés para la Vida, pero lo de Inglés para la Vida conlleva 150 familias que hay que estar ahí y son las más pobres, las que más necesitan, pero también nosotros buscándolos y encontrándolos. Sí, me quedo sin palabras. Entonces yo también digo que ojalá Dios les recontramultiplique todas las bendiciones que ustedes nos desean a nosotros y a nosotras, y decirles que han sido no solo pastores, sino han sido unos maestros de vida para nosotros, y por eso pues yo le doy gracias a Dios de tenerlos, y hemos sido gente para servir. Entonces yo quisiera pedir un aplauso a Dios por la vida de los líderes, de Simón y Daniela, porque han sido una familia de pastores. Muchas gracias por sus bendiciones ¿quieres decir algo más? Bueno, vemos, los papás de Liliana, los papás, los papás. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús colocamos la vida de don Luis, de doña Nubia y la familia. Toma el corazón de cada uno de sus hijos, nietos, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta situación. Permítenos ver una vez más tu soberana gracia, bondad y misericordia sobre esta familia, sobre toda la familia. Señor, conforme al diseño original, extiende tu mano y tú restaura sus cuerpos, que estos cuerpos, estos hijos tuyos, Señor, se activen sus defensas y que puedan restaurarse, Señor, aunque las medicinas y los procedimientos que les apliquen sean los adecuados, y déjanos ver una vez más tu favor, tu misericordia y tu gloria. Trae paz, trae, Señor, esperanza y fe como firme ancla del alma, Señor, a estos corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Les decía, la victoria del Evangelio en Cristo. 1 Corintios capítulo 15. De muchas cosas que estudiamos este año vimos cómo Pablo tuvo que defender no solo el ministerio, sino las enseñanzas, ¿sí? las doctrinas. Y una de las cosas que tuvo que defender, entre otras, su llamado, su propio llamado, su apostolado, pero en él le tocó defender el punto de la resurrección. Vamos a ver entonces la victoria del Evangelio en Cristo, y yo sé que los que han estado conectaditos este año se van a dar cuenta esto como nos cierra el año, pero también nos abre a lo que vendrá. ¿Qué vendrá? Pues no lo sabemos, como no supimos qué vendría en este año, pero hay algo en que ocuparnos, que es lo más importante. ¿Sí? Hay muchas cosas en que ocuparnos que nos van a llevar para bien. Pablo entonces le escribe su primera carta a los Corintios. Hemos hablado que se habla más o menos de mínimo 3 cartas a los Corintios, por lo menos, y entre estas 2 cartas que están aquí hay unos meses de diferencia, son también muy seguidas. Y dice Pablo a los Corintios lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Como un primer punto tenemos el Evangelio en Cristo. Aquí Pablo describe los tres aspectos fundamentales del Evangelio. El Evangelio es una buena nueva, es una buena noticia, es un mensaje, ¿sí? Es un mensaje que es bueno, una buena noticia. Hoy no tengo presentación, el que quiera ahora le mando una foto de mi bosquejo y ahí lo puede tener, que es un bosquejo simplemente, es un ABC. El Evangelio entonces consta de tres elementos fundamentales. ¿Cuáles? Volvemos a leer. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los que se han bautizado van a tener más claridad a estas tres cosas. Tres cosas. Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, muy bien. Segundo fue sepultado. Tercero, Cristo ha resucitado. Esos son los tres aspectos del Evangelio. Ojo con esto. O sea que cualquier otra cosa diferente a esto se sale del Evangelio o le pone arandelas y decoraciones al Evangelio muchas veces, ocultando la esencia del Evangelio. O sea, el Evangelio tiene en esencia tres aspectos. Y ojo, estos tres aspectos son los que traen la salvación. Volvamos a leer para que lo vean de mejor manera. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ojo, mire, está diciendo, os declaro el evangelio que os he predicado. O sea, las buenas nuevas del Padre en Jesucristo. Creo que no están viendo, pero agudicen bien el oído porque no hay cámara. Además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Me voy a adelantar a un punto. Aquí nos está hablando, hay un evangelio que fue predicado, que fue anunciado, pero dice, si usted lo recibe, persevera y lo retiene, ¿qué trae? Salvación. ¿Sí? Versículo 2. Perdón, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahí viene la esencia del Evangelio. Que Cristo, es que estoy en crecimiento y cuando uno está en crecimiento tiene torpeza como en los movimientos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿cómo alguien es salvo? Dice, y les voy a leer lo que dice Romanos 4, 23 al 25. No se vayan de Corintios porque lo vamos a leer, creo que todo. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, dice así, hablando de la fe de Abraham por la cual fue justificado. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, que el Evangelio, ¿qué trae como resultado? El creer, retener, guardar y perseverar en que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. ¿Sí? ¿Eso qué va a traer a mi vida? Justificación y salvación. ¿Sí? Ese es el Evangelio. De ahí digo que hemos tergiversado mucho el Evangelio porque hablamos de muchas cosas, pero no llevamos la esencia del Evangelio, que es que las personas entiendan que Jesús murió por sus pecados, que Jesús fue sepultado y que Jesucristo resucitó. Y si resucitó es porque salió victorioso. O sea, que si yo pretendo anunciar un evangelio donde diga, el Señor le ayuda a salir de los problemas, el Señor le paga las deudas, puede que sí. ¿Cómo puede que no? Puede que sí Dios le pague las deudas, puede que sí, pero puede que no. Pero si no, en esencia, ¿qué nos dio? Salvación, nos dio justificación, nos dio redención,
nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, ese primer punto yo lo llamé simplemente el Evangelio, porque estamos hablando la victoria del Evangelio en Cristo, el Evangelio. Si a usted le preguntan cuál es el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? O sea, ¿cuál es esa buena noticia? Uno, que Cristo murió, entonces yo lo diría como beneficiado, que Cristo murió por mis pecados. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que fue resucitado. ¿Listo? Y esa resurrección es mi victoria, que es lo que vamos a ver. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, luego el Señor da una comisión. ¿Y cuál es la comisión? Vayan y declaren este evangelio, o sea, cuenten estas buenas noticias. Mire, es tan particular que los cristianos, ¿saben? Los cristianos comparten más fácil de su pastor, de su iglesia, de sus amigos de la iglesia, pero esencialmente no comparten el evangelio. ¿Sí? Lo más fácil dice, vea, vamos allá que haya unas charlas muy chéveres o que las prédicas son muy especiales, pero no acercamos a la gente que de verdad se acerque a su salvación. Es que la salvación la da el pastor, la iglesia, la denominación. ¿Quién la da? Jesucristo. ¿Qué de Jesucristo? Su muerte por mis pecados, su sepultura y su resurrección. Dice el versículo 5, acuérdese que él hizo una declaración de Cristo, murió, fue sepultado y resucitó. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo. Cuando Pablo se refiere a abortivo, la expresión es algo así como a uno fuera de tiempo, ¿sí? A uno fuera de tiempo. Un aborto es un nacimiento antes de tiempo, ¿sí? O sea, algo que es fuera de tiempo. ¿Saben Pablo cómo se percibe? Como que él llegó un poquito tarde a lo que los otros llegaron más temprano, ¿sí? Muy bien, pero ojo, él va a decir algo. Aunque yo llegué un poquito tarde, el versículo 8, allá al último de todos, como no avertido, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero ojo, soy apóstol. No soy digno, soy el más pequeño, pero soy apóstol, dice Pablo. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué predicamos? El Evangelio. El Evangelio. Que Cristo murió por sus pecados, que fue a la sepultura y que resucitó. Y él dice, y tenemos la evidencia que se apareció, ¿sí? O sea, es evidente, y no un testimonio. ¿Cuántos testimonios? Más de 500 testimonios de que hayan visto a Cristo resucitado es un muy fuerte testimonio, ¿sí? La Biblia habla de mínimo 2 testigos para asuntos. Aquí estamos hablando de 500 testigos. Los primeros de ellos, ¿cuántos habían en el aposento alto? ¿Se acuerdan cuando viene el Espíritu Santo? 120 hombres y mujeres. Esos discípulos que recibieron el Espíritu Santo salen por el mundo a anunciar el Evangelio. Entonces, en este segundo punto tenemos una comisión. Conforme hemos recibido el Evangelio por la gracia, así lo anunciamos. ¿Sí? Así lo anunciamos. Alguna vez, hablando, si es gracia, ¿cómo se recibió el Evangelio? Si se recibe por gracia, ¿cómo se recibió? Gratuitamente, ¿sí? Alguna vez, en alguna oportunidad, alguien decía, ¿y por qué cobran si es el Evangelio? ¿Sí? Es que el Evangelio no se cobra. ¿O a ustedes les cobran el Evangelio? No, el Evangelio no se cobra. No sé, como decía Pablo, yo lo hago de manera gratuita, ¿sí?
¿Vivía el Evangelio? Claro, porque Dios soberanamente se inventa sus cosas, pero el Evangelio no se cobra, porque yo lo recibí de manera gratis y asimismo lo debo compartir. Ahora, ¿qué interés puedo tener yo de predicar el Evangelio? La Biblia ¿de qué habla? Galardones, ¿sí? Y si yo de gracia recibí, yo de gracia estoy llamado a compartir. ¿Cuántas cosas implicó que el Evangelio llegara a mí? Muchas. Pues seguramente rechazos a los que lo hicieron, burlas, menosprecios. Pero Dios insistentemente lo hizo a través de uno o varios medios o instrumentos y hasta que al fin nuestros oídos fueron abiertos y lo recibimos. Por eso nosotros no deberíamos cansarnos en insistir en llevar esto gratuito y sobre todo a quienes, pues a los que más amamos. Eso es naturaleza humana, eso no está mal, es naturaleza humana. Ahora, lo vimos esta semana en Juan 1:12. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, pero él se quedó ahí. No, dice, más a todos los que le recibieron. O sea, yo quiero que los míos se salven, pero si los míos no lo reciben, me voy a quedar triste y deprimido porque no lo aceptaron. No, voy a ir a donde Dios me permita ir. Muy bien, entonces de nuevo, conforme hemos recibido el Evangelio por la gracia, así lo anunciamos. De gracia recibí, doy de gracia. Tercer punto, así lo llamé. Negar cualquier aspecto del Evangelio es negar el Evangelio. ¿Sí? Negar cualquier aspecto del Evangelio es negar el Evangelio. ¿Cuántos aspectos tiene el Evangelio? ¿Cuáles son? Muerte por mis pecados, sepultura y resurrección. Entonces, si yo, por ejemplo, niego que a Jesús lo sepultaron, ¿estoy negando el Evangelio? Sí. Yo sé que eso es algo matemático, no sé cuál ley, pero es una ley matemática. Si yo niego una parte, estoy negando toda la proposición o la ecuación. Entonces, aquí el tema con los corintios es que ellos están negando un aspecto de la resurrección. Y eso es lo que Pablo les va a decir. Perdón, de la salvación o del Evangelio. El Evangelio que lleva a la salvación. Y lo que ellos están negando es la resurrección. ¿Sí? Ahora, si Cristo murió por mis pecados, si Cristo fue sepultado y si Cristo fue resucitado, de esa ecuación, ¿cuál es el resultado? ¿La muerte, la sepultura o la resurrección? Ok, ojo con eso. El resultado de esta ecuación es la resurrección. Y si el resultado es la resurrección y el Evangelio es para mi salvación, quiere decir que ese resultado es para mí. O sea que yo, al aceptar ese anuncio, al recibir esa salvación, ¿qué voy a obtener? Sí, pero resurrección. ¿Sí? El punto es que los corintios negaban la resurrección. Ojo que uno ahora dirá, pero piense usted de verdad, ¿usted está seguro de su resurrección? ¿Sabe qué es esa vaina? ¿Sabe cuándo? ¿Para qué? Uno muchas veces no piensa en eso. ¿O sí lo piensan? Pues poco, poco. Cuando el pastor Ponce estaba despidiendo a su esposa Ninosca, él le decía, nos vemos en la resurrección. Y yo en estos días que estuve en el sepelio de un bebé, yo le decía a los papás, a la luz de la Biblia, no sé si ellos podían captar lo que les quise transmitir, porque entiendo su dolor, pero me tomé el trabajo de estudiar qué pasa cuando un niño muere. Y les expliqué, no, yo luego les explico, porque está en la Biblia, es espectacular. Y yo les dije, el niño está en la presencia del Señor y tengan la certeza. Ahora, ¿quieren volver a verlo? Trabajen en su resurrección. Y tomaba yo lo que le decía el pastor Ponce a su esposa Ninosca. Él le dijo con toda convicción, nos vemos en la resurrección. Seguramente ya no seremos esposos, amigos, nos acordaremos, eso lo dice la Biblia, pero nos vemos allá. Y yo le decía a los papás del bebé, listo, el bebé, acceso directo, él está en la gloria. ¿Quieren volver a verlo?
trabajen en su resurrección. O sea, trabajen en su vida eterna. O sea, trabajen en su salvación. O sea, trabajen en escuchar, y ahorita lo vamos a ver de nuevo, retener, perseverar en el evangelio. Entonces, mira que esto no es un tema menor, pero ¿quién piensa en la resurrección si en lo que hay que pensar es en pagar la bendita factura? ¿Quién piensa en la resurrección si hay que pensar es con qué pagar el semestre del muchacho? ¿Quién piensa en la resurrección si lo que importa es esa bendita vacuna del COVID para que podamos trabajar y producir? Ni los cristianos se detienen a pensar en la resurrección. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera piensan en la muerte por sus pecados y no piensan ni siquiera en la sepultura de Jesús, mucho menos en su resurrección y mucho menos en la de cada uno. Y Pablo les está diciendo a ellos, ustedes están negando un aspecto de esta ecuación y nada más y nada menos, ¿cuál aspecto? El resultado. Y si están negando el resultado, por ende, mire que esto es muy delicado, están negando todo lo demás. Es una apostasía. ¿Quieren que lean esa negación de ellos como Pablo se la reclama? Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Sí, o sea, Cristo resucitó, mire la contradicción, Cristo resucitó, pero nosotros no creemos que los muertos resuciten. En conclusión, están negando la salvación. Entonces dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Les cuento algo que para mí dar esta enseñanza es una muestra evidente y clara de mi sanidad emocional. Se los voy a decir por qué. Yo tengo un problema para hablar, yo tengo frenillo. Sí, frenillo quiere decir que mi pronunciación de la letra R no es como la de todos ustedes, que es entre el paladar y los dientes. Porque como tengo un frenillo, mi vibración no es suficiente para producir ese fonema de R. Yo la pronuncio acá. ¿Sí? Entonces, desde que empecé a predicar, la palabra resurrección la he evitado mucho porque es... A mí de niño me ponían a hacer ejercicios de R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros, cargados de azúcar al ferro, y yo parecía dando como haciendo buches por mi problema de frenillo. Y durante muchos años me abstuve de enseñar sobre la palabra resurrección, porque se me pegaba era resurrección, decía yo. Resurrección. De hecho, en estos días, en Israel, cuando estábamos el año pasado, me decía el guía, tú tienes un acento diferente, tú no pareces colombiano, tienes un acento como francés. Claro, porque él percibía, tipo muy inteligente, percibía que mi pronunciación es gutural, no sublingual, creo que se dice, es gutural. O sea que esto es una muestra, si yo estoy leyendo tantas veces la palabra, nunca había leído tanto la palabra de resurrección en un solo tiempo, porque no es mis facilidades de hablar, sino el contenido de lo que Dios mande hablar. No cómo, sino el qué, ¿cierto? Es lo que se habla. Dice entonces, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Vuelvo y le digo, ¿y cuánto nos detenemos a pensar en la vaina de la resurrección? Es que todo el mundo está pensando póngale cuidado a lo que va a decir ahora, que no es cuento. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ya lo van entendiendo, ¿cierto? La negación de los corintios. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, hueca, vacía, sin sentido. Y aún estáis, me perdí el versículo, perdónenme. Aún estáis muertos en vuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque si no resucitó, entonces no fue sepultado, entonces no murió por mis pecados, entonces yo estoy muerto a mis pecados. ¿Sí?
Mira, a veces leer las cartas de Pablo es como enredado, pero si usted se pone como a hilarlas, usted las va entendiendo. No estaba loco. De hecho, tienen mucha coherencia. Lean, porque si no leen, ahí sí se me van a perder. 17. Ahora el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, ahora voy a hablarles de otro punto. Ese punto era negar cualquier aspecto del Evangelio, es negar el Evangelio, y estaba entre el versículo 12 y 19. 1, 2, 3, cuarto punto. La resurrección es la expresión de la victoria del Evangelio en Cristo. Again, la resurrección es la expresión de la victoria del Evangelio en Cristo. Ojo, ¿por qué? Porque es el resultado, porque es el efecto de esta ecuación que vimos. Muy bien. Primer punto de ese punto 4. Cristo, la primicia de la resurrección. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué dice la Biblia sobre las primicias? A propósito, en Manizales vamos a tener una reunión muy especial de primicias. El 1 de enero vamos a hacer la primera reunión del año en Manizales. Muy sencillo, pero vamos a empezar a celebrar no el año viejo, sino el año nuevo. Vamos a hacerlo en Manizales. El otro año los invito a ustedes aquí en Cali. Este año nos tocó, nos coincide en Manizales. ¿Qué dice la Biblia sobre las primicias? ¿Quién se acuerda? Ojo, que si la primicia es santa, el resto de la masa es santo. O sea, que si Cristo resucitó y Él es primicias, aquellos que reciben el anuncio del Evangelio también son o han de resucitar. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte? Adán, muy bien. También por un hombre la resurrección de los muertos, o sea que ahí están Adán y Cristo. Muy bien. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, porque es la primicia de la resurrección, luego dice las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Ahora, aquí un paréntesis, eso lo enseñamos en el seminario de iniciación. ¿Qué resucita? Ojo, ¿qué resucita? O sea, ¿qué debe resucitar? ¿Lo que está vivo resucita? Resucita lo que está muerto. O sea, ojo, el espíritu que está muerto es porque está separado de Dios, o sea que ese espíritu ni siquiera no nació, ¿sí? O sea, no nació. Pero habla del nuevo nacimiento. Ahora, resucita el cuerpo, ¿vale? O sea, algo así como que el cuerpo que muere va a volver a la vida. Ajá, va a volver a la vida. O sea, que ese cuerpo, y aquí lo explica, es que lo explica, o sea, que nosotros de alguna manera nos vamos a volver a encontrar en este cuerpo. Literalmente en este no, porque será transformado. Lo explica aquí Pablo, pero va a haber un cuerpo. ¿Un cuerpo con qué características? Tenemos una primicia que es Jesús. ¿Y cómo era el cuerpo de Jesús resucitado? Glorioso. ¿Físico? Sí, pero también glorioso. ¿Se acuerdan que Jesús, pasaba la pared? O sea, ellos estaban reunidos y de un momento a otro apareció Jesús y se asustaron y Él les dijo, toquen. O sea que era material, sí, pero no sujeto. Esto es una cosa, es un misterio. O sea, físico, pero no sujeto a las leyes físicas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Es que mire que Pablo lo va tratando de explicar, pero sí lo explica bien.
Dice entonces, luego el fin, entonces habla del orden de la resurrección, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando del Padre que las sujetó al Hijo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, algo así como el Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies del Hijo, menos él mismo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, el Padre dijo, todo lo sujeto a ti, mi Hijo Jesús. Pero lo único que no sujeto a ti soy yo. Eso es lo que está diciendo ahí en esos versículos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Muy bien. Ojo con esto. Les dije que la resurrección es la expresión de la victoria del Evangelio en Cristo, que Cristo es la primicia de la resurrección, y luego ¿quiénes? Ahí los mencionó y puso unos tiempos, pero ojo que me va a volver a la esencia. Luego los que hemos hecho tres cosas: 1, recibido; 2, perseverado; 3, retenido el Evangelio. Lo acabamos de leer en los primeros versículos. ¿Sí? Vuelvo. Cristo es la primicia de la resurrección. Luego, ¿quiénes resucitarán? 1, o más bien, los que hemos recibido. Ese es el versículo, me estoy volviendo al versículo 1 y 2. ¿Sí? Estoy describiendo el punto. El punto dice, la resurrección es la expresión de la victoria del Evangelio en Cristo. Si quieres, tómale una foto y lo mandas. O tómenle una foto y lo van viendo y lo mandan. Eso les ayuda a entenderlo. Es que no hice presentación. Aunque no me puede demorar mucho porque ese es mi bosquejo. Entonces, debo volver acá. Ok, entonces dice, ¿quién resucitó primero? Jesús. Luego habla de unas primicias. ¿Saben quién resucitó ese día? Ese día hubo una resurrección. Cuando Jesucristo resucitó, la Biblia menciona que hubo una resurrección. Hubo personas que se levantaron del sepulcro. ¿Quiénes? No sabría decirlo exactamente, pero la Biblia habla de que hubo una resurrección en ese día con él. 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, Cristo resucita, luego aquí dice, decía los muertos en Cristo, luego los que vivimos seremos transformados, eso. Pero, ¿quién es digno de resucitar? ¿Quién ha recibido el Evangelio? Pero ¿quién más? ¿Quién ha perseverado en el Evangelio y quién ha retenido el Evangelio? Lo dice la Biblia. Ojo que, ¿quieren que le vuelva a leer los primeros versículos? 1 Corintios 15, 1 y 2. Es que es demasiado claro. Pero yo insisto que también a veces como que subvaloramos demasiado la salvación. La tomamos muy a la ligera. No, diga, yo te necesito, te reconozco, me enseña el Salvador. Amén, soy salvo. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, 1, recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea que no solo es recibirlo, además es perseverar en él y además es retener la palabra. ¿Cuál palabra? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Mire que no es, claro, es por gracia, pero es que no es cualquier cosa. O sea, si a mí me dan un tesoro, ese tesoro, ¿qué debo hacer con él? Lo cuido, lo valoro. Entonces yo no ando pisoteando este regalo.
porque lo estropeo. Yo lo cuido como el tesoro más grande de mi vida. Mi salvación me la dio mi Señor. Yo no voy a andar ahí por ahí jugando con este tesoro. Y eso dice también Hebreos. Y además, como es un tesoro tan grande y es inagotable, ¿yo qué hago con ese tesoro? Lo comparto. ¿Sí? Yo no quiero que nadie se quede sin este regalo. Es que esta es la ventaja. Acuérdense que el primogénito compartió su herencia. Perdón, el unigénito compartió su herencia. ¿Por qué compartió su herencia? Porque no se acaba. Porque no se acababa. Entonces, si mi Señor me dio este regalo tan grande y yo debo cuidarlo, perseverando y guardándolo, también lo voy a compartir. Pero para eso yo debo estar muy claro de qué es lo que recibí. Porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Si yo no tengo certeza de lo que mi Señor me dio, ¿qué voy a compartir? ¿De qué voy a hablar? Sí, ahora sí me hice entender ya por qué he recibido, perseverado y retenido. El tercer punto de ese cuarto dice, la resurrección es nuestra victoria que nos cubre de su gloria. Miren Pablo cómo describe la resurrección. Versículo 29 en adelante. Es nuestra victoria que nos cubre de su gloria. Antes, este versículo 29 al 34, lo que voy a leer, se refiere a los que hemos resucitado. Permítanme, yo les leo cómo lo describe esta parte. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Esa era una práctica que había en la actualidad, que ellos, algunos, como por darle cierto valor al bautizo, se bautizaban sobre tumbas de mártires. Esa era una práctica, ¿cómo se puede definir? Le daba como cierto valor, como sobre este mártir que murió por el Evangelio, yo me bautizo, era como una identidad, ¿sí? Extrema, ¿no? Extrema. Sí, como en honor al mártir, era una práctica. Aquí Pablo la menciona. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? O sea, les está diciendo a los que se bautizaban sobre, dice, entonces, ¿para qué se bautizan ahí si ustedes no creen que resucitan? Entonces es un bautizo que no tiene lógica. Era como una inspiración, pero aún esa inspiración es ilógica. Porque pues se bautizan por los muertos, versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Mire esa pregunta de Pablo ahí, tan chiquita y como metida sin sentido. Pablo está diciendo, ¿qué sentido tiene que nosotros corramos peligro por el Evangelio si no hay resurrección? Eso es lo que está diciendo. O sea, no tiene lógica que arriesguemos la vida si no hay resurrección. Pero si yo sé que va a resucitar, yo le valoro la vida como Dios la está valorando. Versículo 31. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Esto es epicureísmo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mire, quien no tiene claridad de la resurrección, ¿solo en qué piensa? En el momento. En el momento. ¿En qué? En comamos y bebamos. ¿Me salté el qué? No, señora. Ah, ya. Ah, mire, y importantísimo el 31, porque Pablo está diciendo en el 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿por qué estamos dispuestos a que nuestra vida esté en peligro? Uno, porque resucitamos. Dice el 31. Si como hombre batallé, perdón, el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ese cada día muero es porque tienes la experiencia del Evangelio cada día. Muerto al pecado, sepultado, ¿cierto? Al viejo hombre y resucitado en un nuevo hombre. Cada día muero. Yo menguo, Cristo crece. Esa es la experiencia que tenía. O sea, Pablo tenía una experiencia constante del Evangelio. Nosotros a veces, miren, ¿saben qué hacemos? A veces o qué hacemos con frecuencia. Nosotros sepultamos a Cristo. ¿En serio? Nosotros
Salimos nosotros, en nuestro ego, nuestras posturas surgen y sepultamos a Cristo. No es Cristo viviendo en nosotros, es nuestro egoísmo, nuestros intereses, nuestra carnalidad, nuestras pasiones viviendo y no el Señor en nosotros. Por eso vivimos tantas cargas, por eso vivimos tan agotados, por eso todo nos angustia, por eso todo es un estrés, una pelea, por eso es una pesadez constante, un desasosiego, una frustración, un temor al futuro. Temor al futuro. ¿A quién se debe temer según la Biblia? Solo al Señor. Pero un miedo al jefe, un miedo al presidente, un miedo a Maduro, un miedo a Donald Trump, como dice Maduro, ¡tum! Un miedo a todo, un miedo al COVID, un miedo a todo, a todo. ¿Y a Dios? Nada, con el Señor nada. Muy bien. Versículo 33. Mire todo lo que está aquí enlazado tan importante. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es una conversación vana? ¿Qué es una conversación vana? Vacía, que no lleva nada, que no lleva nada. Listo, está bien. Uno a veces necesita embrutecer la cabeza, pero muy poco. Si se acostumbra a embrutecer mucho la cabeza, se embrutece de verdad. O sea, uno a veces necesita lapsus brutus, ¿sí? Lapsus brutus, o sea, como vea una bobada, no una guachada, pero vea una bobada, vea una bobada. Por ejemplo, un lapsus brutus para mí es ver un partido de fútbol, porque ver un partido de fútbol es completamente, me perdonan, vano, completamente vano. Pero como a mí me gusta, pero uno, ¿sí? Pero 4 o 5 en un día, eso ya no es lapsus brutus, eso es brutus completus, ¿sí? Porque ya es extremo, ¿sí? Sí, sí, claro. Cada uno tiene su gusto para sus lapsus brutus, ¿sí? Hay unos lapsus brutus que tienen más sentido que otros, por ejemplo, que yo creo que por eso el fútbol en España genera tanta pasión, porque lo he observado. El fútbol en España implica generaciones. Entonces está el papá que llevó al hijo, luego vive el papá, el hijo, el nieto, y todos anhelan esa, y es de generación en generación, por eso es tan arraigado, apasionado. No es simplemente por el fútbol, es por la experiencia que ese hijo tuvo con el papá. Les voy a mostrar en estos días un video que tengo un niño que no sabía ni qué era el estadio, pero la felicidad del niño solo ver a su papá que compartía con él una pasión. A mí me parece muy bonito eso como experiencia, pero si para el lapsus brutus tiene que pelear con su familia, que Dios lo perdone, bruto. ¿Sí? Porque no es, ¿vale? Lo vano, aún lo vano, que sea poco, pero que tenga algo de propósito, de sentido. Sigamos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, esto es tan tenaz lo de las malas conversaciones que usted no conoce a alguien y alguien le dijo un comentario de ese tercero, por decir algo, eso es una bruja, por poner un ejemplo, o es un brujo. Y el día que usted lo conoce, usted ya tiene un previo concepto de que esa persona es una o un brujo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno no sabe cuál fue la experiencia de ellos dos para que éste diga eso. Y yo me he llevado tantas sorpresas en la vida de personas que me dicen, no es buena gente, y cuando le conozco digo, tan buena gente. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya casi acabo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Conclusión, ¿con qué cuerpo ha de resucitar un ser humano? Con un cuerpo de un ser humano, ¿sí? Ahora, no el mismo cuerpo carnal, que lo dice ahí, sino espiritual o glorioso, ¿sí? Así aclarando, la resurrección no es reencarnación. Reencarnación es una señora que vendía chance no sé dónde, pero no es lo mismo, de ninguna manera. Mire que la reencarnación contradice, por lo menos el concepto hindú de la reencarnación contradice lo que dice la Biblia de la resurrección. ¿Por qué los hindúes adoran las vacas? Porque ellos asumen que en las vacas hay personas reencarnadas, ¿sí? O sea que ellos asumen que una reencarnación se da perfectamente en un cuerpo animal. Entonces no tiene nada que ver. ¿Listo? Según esto, el que muere, muere. ¿Sí? El espíritu irá a Dios si es de Cristo y si no, pues hay diferentes posturas frente a eso. Unos dicen que vagan, que los espíritus vagan. Hay otros que entran en un letargo hasta que el Señor se manifieste. No sé. Lo que sí es seguro es que el que muere en Cristo, ¿a dónde va? Al Señor. Porque la obra del Señor es perfecta. Eso sí, sin duda alguna. Muy bien. Bueno, ahí va a describir, leámoslo. La misma Biblia lo va a escribir, atentamente. Hay cuerpos celestiales, celestiales es que los llama, cuerpos celestiales, no espirituales, sino celestiales. Y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí nos va dando ya datos. El cuerpo resucitado es un cuerpo que no está sujeto a la corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. O sea que el cuerpo de la resurrección es poderoso, es fuerte, es glorioso, es honroso, ¿sí? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ojo lo que va a decir, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, póngale cuidado a este misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que unos serán transformados. Por ejemplo, si el Señor llegara ahora y nosotros no alcanzamos a morir, nuestro cuerpo pasa de ser un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Transformación. Pero si llegara en este caso, nosotros seríamos transformados y los que murieron serían resucitados en un cuerpo celestial, glorioso. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo acá. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, eso está en Apocalipsis, o sea, después de la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que Pablo creía que el Apocalipsis era ¿cuándo? En el tiempo de él. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Pónganle cuidado. Sórbida, algo así como absorbida, es la muerte en victoria. O sea que la muerte quedó anulada. En la victoria que viene por la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dije, la resurrección es nuestra victoria que nos cubre de su gloria. El último versículo, todo para llegar al versículo 58. Ahora, ¿cómo puede vivir uno más tranquilo? ¿Teniendo certeza de la resurrección o con el miedo a que no sabemos qué pasa cuando se muere? Teniendo certeza de la resurrección. Porque entonces usted ya no va a seguir, comamos y vamos que mañana moriremos. Usted ya no va a seguir errando con malas conversaciones. Usted no va a seguir diciendo, como dice, se me perdió el otro. Bueno, ya no va a andar como con esa incertidumbre, con esa duda, o tan vano, tan terrenal, de verdad, tan, como dice, tan materialista, ¿sí? No, va a tener trascendencia y le va a dar mucho más valor a la vida. Le va a dar mucho más valor a todo. Es que hay gente que no valora ni lo que tiene, no lo disfruta. Pero si yo tengo este aparato, yo entiendo que el Señor me lo puso en las manos como un medio, como una herramienta, lo voy a valorar, lo voy a cuidar. Un celular, X aparato, un celular, unas gafas, cualquier cosa, un carro, un micrófono, una casa, lo que sea. El Señor, mi cuerpo, el Señor me lo dio pues para bien, entonces lo voy a disfrutar con libertad, con amor. Yo estoy aprendiendo a ordeñar. Aquí está la señal. O una ampolla que tengo en una mano. Pero mi técnica es una técnica muy particular porque es pura oración. En estos días, de hecho, el toro se me acercó en estos días porque creyó que yo era un ternerito que estaba bajo la vaca. Porque mire, a mí solo me falta darle picos a la vaca. Entonces yo empiezo a orar, entonces yo le doy gracias a Dios y voy aprendiendo y la acaricio, la bendigo y me demoro una eternidad. Y el trabajador me dice, don líder, esa vaca da como no sé cuántos y yo estoy sufriendo cuando él me dice que da mucho. Porque yo le digo, vaquita, suélteme la leche. Pero yo le decía, yo le decía a mi esposa hoy, el contacto con la creación, con los animalitos, y me parece extraordinario. La leche que el Señor nos la regaló y que tiene tantas cosas tan buenas. Es tan bonito agradecer. El primer día de la emoción no me di cuenta y la vaca tenía toda la panza poposeadita. Y entonces yo, por el cansancio, yo recuesto toda esta parte de mi cabeza, mi frente, mi cara, la recuesto en la pancita de la vaca para descansar. Y cuando me levanté, claro, parecía un ternero. Pero yo le decía al Señor, y le da tantas gracias, disfrutar hasta la creación, de verdad. Disfrutar hasta, ¿quién piensa en la leche que se toma todos los días de la caja? ¿Qué implicó esa leche para que llegara ahí? Todo el esfuerzo de un campesino. Es que es muy duro. Yo le digo al trabajador, claro, hay máquinas que lo hacen, pero esas máquinas ya saben de qué manera lo hacen. No, pero hay mucho campesino, es que ese es su sustento. Y yo le decía al trabajador, yo le digo, usted tiene aquí un gimnasio. Porque mire, ese ejercicio de la ordeña desarrolla todos los músculos del antebrazo de una manera extraordinaria. Y entonces en estos días ayer me dice, don líder, venga, le muestro otro ejercicio del gimnasio, a moler la caña y el pasto. Claro, entonces me dijo, eso es bueno para los músculos de acá. Y ahí con su cuentico del gimnasio, claro, el tipo es una mole de trabajo. Oye, mire la antinatura de las cosas hoy en día, que para desarrollar músculos ya no se desarrollan trabajando, sino vagando, muchas veces 5 horas en un gimnasio. Y el tipo tiene un cuerpo, de verdad, que sea más joven que yo, un cuerpo bien talladito, trabajando, produciendo, ¿sí? Pero mire, la victoria, porque se puede disfrutar cada día de lo que Dios pone en mis manos. Entonces voy a disfrutar de mi hijo, de mi mamá, de mi esposa, porque lo tengo aquí. Yo estoy aquí es para disfrutarlo, para ser feliz. Y Pablo dice, esa es mi esperanza, por eso es que me animo cada día, por eso me esfuerzo. Porque si estoy aquí, es porque todavía hay un propósito por el cual
cumplir. Y cuando lleguemos allá, ¡ay, que ya llegamos! Mire lo que dice entonces el 58. Mire, 57 versículos de semejante mensaje para que lo pongan en práctica. ¿Se acuerdan que yo les he dicho mucho que Pablo en sus escritos lo lleva uno a la eternidad, pero termina aquí? Haga esto. Mira lo que dice el 58. Así que, hermanos míos, amados, aquí vienen las tres cosas. Estad firmes, 1, 2, constantes, 3, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Espectacular. Hasta si usted quiere, ¿verdad?, ordeñar una vaca, pero lo está haciendo en el Señor, no es en vano. Todo lo que haga en el Señor no es en vano. Miren, ¿para cuánta gente lo que hacen las madrinas de estar llamando a los niños y a las familias, eso es una bobada? Porque todo se mide, todo lo que no es vano en este mundo, ¿cómo se mide? En términos de billete. Entonces, si usted hace algo que no le produce billete, eso es en vano. Pero todo lo que usted haga en el Señor no es en vano. Si le toca hacer oficio en su casa y lo hace en el Señor, no es en vano. Si le toca escuchar a alguien 2, 3 horas, pero lo hace en el Señor, no es en vano. A los abuelos, por ejemplo, que los abuelos, uno de los abuelos les escucha siempre lo mismo, siempre, y lo vuelve a contar y lo vuelve a contar. Escúchelos con amor. Además, los que tienen sus abuelos, yo que no tengo ninguno de mis abuelitos, disfrútenlos. No se escucha, hijo, mira. Hola. Sí, que sí se escucha. Entonces, conclusión. Nuestro llamado a vivir en victoria es como firmes, constantes, creciendo siempre. Creciendo siempre. Y ojo, la obra del Señor es en la iglesia. Es mi vida. La obra del Señor es mi vida. Porque yo soy el templo de Dios. Crecer en la obra del Señor es que todo lo que yo hago, lo hago en el Señor. Entonces, voy a hacer ejercicio, lo hago en el Señor, porque quiero un cuerpo saludable. Yo le decía en estos días a alguien que va a un gimnasio y alza pesas. Alzar pesas no necesariamente es saludable y no necesariamente da condición física, porque la condición física implica todo un paquete completo. Yo me acuerdo una vez que trotábamos, en el viejo hombre que trotábamos. Y trotábamos por etapas, y los más musculosos eran los que a los 100 metros estaban cansados, porque claro, desarrollaban masa muscular, pero no necesariamente tenían una buena condición física. O sea, si yo voy a tener condición física, lo voy a hacer en el Señor, porque este cuerpo es un templo que debo cuidar. Me alimento, me divierto, trabajo, estudio, creciendo siempre en el Señor. Dios quiere que usted sea una persona estudiada, estructurada, o quiere que sea un ignorante que todo se lo traga entero. No, que sea preparado. Dice Juan 3:2, que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Porque si el Señor es el Dios de todo, es un Dios que va a bendecirlo en todo. Pero no supeditemos al Señor solo a lo material, solo a lo físico. Cuando hay hay cosas que son mucho más grandes. Así que este próximo año, ¿qué vamos a hacer? Y es que no lo sabríamos, o sea, así tal cual la pregunta vertica, que todas las personas que se han ido o que han muerto sin el conocimiento del Señor. Romanos 1 vertica, Romanos 1, dice que el poder y la deidad de Dios, que son invisibles, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Dios, como misericordioso, justo y se me olvidó la otra palabra, misericordioso y justo. El Señor seguro que a todas las personas les tuvo que haber dado la oportunidad, si no, no sería justo. Ahora, no sabemos individualmente qué pasaba en el corazón y en la mente de las personas. Para
algunas personas es muy evidente la salvación, para otros no es tan evidente, ¿sí? Dice mi esposa, me pasa aquí la Biblia de Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce, aquí está un poquito así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? O sea, la misma creación habla de el poder y la deidad del Señor que no es visible. Ahora, seguro para unos es más evidente por su perseverancia en el Evangelio, por su constancia, y otros no es tan evidente, pero es que no sabemos. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? Que unos empezaron a trabajar a las 6 y otros ahora a última hora. Es que mire, alguien pudo haber sido un bandido toda la vida y agonizando se arrepiente, reconoce al Señor y se salva. Puede pasar. ¿Quién sabe eso? Uno muy sencillo. ¿Quién estaba al lado de Jesús en la cruz? Un bandido. O sea que el bandido en la última hora se salvó. Se salvó. ¿Recibirá galardones? Yo no creo. Pero se salvó. 1 Corintios 1 Corintios 3 dice, ¿saben que estoy ahora juntando palabras? Trince quiere decir 13, dice. 1 Corintios 3 dice que si viene recibirá pérdida, aunque sea salvo. O sea, pasa. Pero si yo conozco esto del Señor, yo no quiero ser uno que pase raspando. Teniendo la oportunidad de recibir su gloria, de recibir su galardón, de que Él me diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, pues yo lo haría. No simplemente comamos y vivamos que mañana moriremos y miremos a ver, es que con eso no me puede jugar. Mire, el que está esperando el momento de la muerte para arrepentirse, de pronto no va a ser ni consciente de eso. Es algo con lo que uno no puede jugar. No, cuando crezca. No, todavía soy muy joven. No, todavía tengo que conseguir unas cosillas por ahí. Por ahí mucho chacho, nena, por ahí que necesito. No, de pronto no le alcanza. Son cosas con las cuales uno no puede ni debe jugar. ¿En qué vamos a hacer en el 2021? Mi invitación, querida familia, firmes, constantes, y vamos a crecer siempre en el Señor. Y si usted quiere crecer para los lados, crezca para los lados, pero en el Señor. Válido, pues de verdad, en el Señor. Vamos a crecer siempre en el Señor. Que todo lo que hagamos, mire, usted no es pecado que prospere, ¿por qué? Pero hágalo en el Señor. No lo haga para su vana gloria, hágalo en el Señor. Y que si Dios le prospera, que si Dios le concede anhelos de su corazón, con eso glorifique al Señor. ¿Okay? Que si va a tener un mejor trabajo, no se le olvide que este año estuvo difícil el trabajo. Glorifique al Señor. Que si le sale el negocio, glorifique al Señor. Que si por fin va a salir de la soltería, glorifique al Señor. ¿Sí? Y si se queda soltero, glorifique al Señor. ¿Sí? Por todo, en todo y para todo, vamos a darle gloria al Señor. ¿Oramos? Vamos a orar, vamos a ponernos en pie. Pues los que están aquí, los que están allá, oren de la manera como mejor se sientan. Démosle gracias al Señor, entreguémosle nuestro corazón. Y si ustedes han recibido el anuncio del Evangelio, si ustedes han escuchado claramente que Jesús murió por sus pecados, ahora yo le invito a que usted lo confiese con sus labios y con su corazón. Saben que esto puede determinar la eternidad suya en este momento. Y es algo que deberíamos compartir de verdad.
Y más en estos días que esta enfermedad está atacando con más furia. Y si usted sabe que alguien está enfermo, amigo, allegado, denle la oportunidad de que reciba el anuncio del Evangelio. Dígale que Cristo murió por sus pecados para que se arrepienta. Dígale que Cristo fue sepultado como evidencia que sí murió. Es que el ser sepultado es la evidencia que sí murió. Y si murió, pagó por los pecados. Pero también que resucitó. Y si resucitó es porque salió victorioso. Ese es el anuncio que usted recibió. Entonces, si usted lo recibió, dígale en su corazón: yo reconozco que tú moriste por mis pecados. Y si moriste por mis pecados, entonces en este momento me arrepiento de mis pecados, lo que hice hoy, lo que me permití con mis ojos, lo que salió a través de mis labios, lo que escuché y guardé en mi corazón, que sé que te ofende y te deshonra, Señor. Si tú moriste por mis pecados, me arrepiento de ellos. Acepto y necesito tu perdón. Y reconozco que fuiste sepultado y hoy, resucitado a la diestra del Padre, me haces más que vencedor. Y sé que en esto, Señor, es que yo debo no solo recibirlo, sino perseverar y retenerlo. Porque el afán y la ansiedad por este mundo, es que es un afán y ansiedad por los galardones, reconocimiento, poder y fama de este mundo, que pasará, o tal vez ni nunca llegará. Muchos se desgastan por resultados que nunca alcanzan, porque nadie tiene potestad absoluta sobre nada en la vida. Pero aquel que en la libertad de haber recibido el Evangelio vive para el Señor, vive en el Señor, lo disfruta con libertad de que la gracia de Dios nunca se agota. Lo disfruta que si lo recibió un día, lo recibirá todos los días. Lo disfruta y lo comparte porque el bien de Dios nunca se agota. Lo disfruta y es feliz y lo agradece. Y no vive con miedos, no vive con frustraciones, no vive con ansiedades, no vive en depresión. Vive en un constante presente, ni siquiera está clavado en lo que vendrá, no, en un constante presente. Esto es lo que tengo hoy, lo que tengo que hacer hoy, lo haré según mis fuerzas, con todo el amor, lo haré en el Señor. Por eso, agradezca al Señor hoy por su casa, por su familia, tome de la mano el que le acompañe en esta noche. Disfruten ese lugar que tienen, agradezcan ese lugar que tienen. Si es pequeño, gloria a Dios, están más cerca el uno del otro. Si es grande y espacioso, gloria a Dios, tienen un gran espacio. Agradezcan al Señor por su bondad. Hoy tienen vida, salud, y hoy tal vez usted puede decir con tranquilidad que es salvo, que tiene la certeza de la resurrección, que por eso incluso vive con libertad, con tranquilidad. Claro que cuida su vida, claro que administra su tiempo, sus recursos, pero vive con tranquilidad cumpliendo la misión que debe cumplir cada día. Hoy, Señor, quiero orarte por cada hijo, hija, familia, Señor, que nos ha acompañado en este año. Quiero darte gracias, Señor, por cada uno de ellos, que para nosotros como siervos tuyos le dan sentido a lo que hacemos, que sería un pastor sin ovejas. Señor, que sería de un servidor tuyo sin a quién servirle. Yo te bendigo por cada uno de ellos, por su compañía, su cariño, su respaldo, por sus oraciones, por trabajar muchos, Señor, de la mano tuya y nuestra. Hoy te bendigo por cada minuto, segundo, horas que dieron para tu gloria, que ofrecieron para adorarte, para estudiar tu palabra, para interceder, para servir a otros, para acompañar a otros en este proceso.
Te bendigo y te pido que multipliques cada centavo, peso, Señor, que pusieron para tu obra. Multiplícalo, Señor Jesús. Muchos dieron de lo poco que tenían, compartieron desde lo poco que tenían, Señor. Multiplícales, por favor, a cada uno que trajo sus recursos, que dieron de lo suyo, sus habilidades y talentos. Multiplícales. Déjales ver tu recompensa en abundancia, Señor. Y yo te pido, Señor mío, que nos guardes. Yo no solo te pido por la salud física, por la integridad física. Te pido que salves a todos y cada uno de los que nos han acompañado. Que los salves primero de su vieja manera de vivir. Que los salves y los rescates del egoísmo, del miedo, de la frustración, de la amargura, del pecado, de la impiedad, del engaño, del egoísmo, de la soledad, de la frustración, de la amargura. Rescátalos, sálvalos de la corriente de este mundo que los absorbe, que los engaña, que abusa de ellos, que los explota, que los confunde, que les hace perder sus mejores días. Sálvalos, oh Dios, de ellos mismos. Sálvanos de nosotros mismos. Pero permítenos tener la certeza de que nos espera la eternidad y que habrá resurrección. Si tú resucitaste, ¿por qué dudar que todos resucitaremos en ti? Déjanos vivir en esa tranquilidad y paz, que nuestras vidas están en tus manos. Por tanto, te pido que nos dejes estar firmes, constantes y creciendo siempre durante este nuevo año y toda nuestra vida en ti. Alegres, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que somos, pero no conformes, buscando siempre crecer. El que no está contento con lo que es y tiene hoy, se conforma y no cambia, no mejora, no crece. Pero el que está contento y agradecido siempre buscará mejores cosas para la gloria de tu nombre, Señor. Extiende tu mano de bendición. Te agradecemos por este año, Señor. Y déjanos el próximo volvernos a congregar todos juntos, volver a tener una acción de gracias juntos, Señor. Poder volver a tener incluso ese contacto físico. Por favor, te pido tu bendición, te damos gracias, extendemos, Señor, nuestro corazón a ti y te damos gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por los que en este mes cumplieron años, Señor. Permítenos prepararnos para entregar este año y recibir el 2021 de la mejor manera. Todo lo que empieza bien, termina bien. Déjanos empezar bien este año de tu mano. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el 31 todos estos días los espero en los devocionales. El lunes no es presencial, es virtual 5:30, pero martes, miércoles y jueves 31 vamos a tener devocional para que se conecten, para que nos acompañen aquí en la casa de oraciones. Queremos mucho, Dios les bendiga y nos estamos viendo. Dios les bendiga mucho. Termina la reunión. Perdón, disculpen, yo les Aquí estoy quieto en
en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanece.